Buenas tardes. En nombre de la Junta de Gobierno del Instituto y de su presidente, del Instituto de Estudios Hispánicos, les damos la bienvenida a este encuentro, El sueño de volver. Un encuentro con el escritor Osmán Avilés y con José Javier Hernández, que también es escritor y ha sido colaborador de esta casa. Para el Instituto es un privilegio y un placer contar con ellos esta tarde, sobre todo porque es el último acto de palabra que realizamos en el Instituto. Hoy clausuramos, por decirlo de alguna manera, el curso 2021-2022. Mañana se clausura la exposición que están ustedes viendo, a los 100 años, que ha tenido muy favorable acogida y por la que los felicito una vez más a su comisario que está aquí con nosotros, Eduardo Salva. Enseguida los dejo con José Javier, que va a presentar al poeta y ensayista Osmán Avilés, que no es la primera vez que nos visita. Él viene de Puerto Rico y en aquella ocasión estuvo en esta misma sala impartiendo una conferencia sobre la literatura de la poeta cubana Serafina Núñez. Pues nada más, con ello los dejo, no sin antes desearles que disfruten de este encuentro y que tengan un feliz verano. Gracias por venir y gracias por estar ahí. Gracias, Margarita, por tus palabras y gracias a ustedes por asistir a este acto y, por supuesto, darle la bienvenida a Osmán Avilés. Bueno, a Osmán Avilés lo conocí hace casi 20 años. O sea, yo creo que en diciembre, hace 20 años, precisamente en La Habana, también en un instituto, pero no era de estudios hispánicos, sino era el Instituto de Literatura y Lingüística de La Habana. Él presentaba una ponencia y yo estaba allí invitado a los actos por el natalicio de Dulce María Loynaz, que fue el 10 de diciembre, y que todavía aquí en el puerto lo seguimos celebrando como si fuera el primer día. Con la misma ilusión celebramos todos los natalicios de Dulce María Loynaz allá arriba en el Taoro y la recordamos pues todas las veces que podemos por sus variadas estancias. Fueron como 4 estancias, creo. La primera fue en el año 47 y luego continuó. Es una persona muy querida en el puerto y ella se sintió aquí muy feliz. Ella decía que había viajado por infinidad de países de la cuenca mediterránea, de Europa, de Latinoamérica, pero en ningún sitio nadie le había pedido que se sintiera hija de ese lugar, y el Puerto de la Cruz se lo pidió. Le dijo que quería que ella figurara como hija adoptiva del puerto. Y así es. O sea que ha sido pues una figura importante de la literatura mundial. Y por ese motivo del primer centenario, conocí a Osmán Avilés en La Habana, y desde entonces hemos mantenido una amistad muy grande, amistad que hemos continuado y incluso en lo literario, ¿verdad? Hemos colaborado en un montón de cosas. Si se acuerdan, y alguno estuvo aquí en la presentación de mi último libro de poemas, que fue, creo, en el 18, yo me lío si fue el 18 o el 19, pero fue aquí en diciembre, y el prólogo lo hizo Osmán Avilés, pero eso entre otras muchas cosas. Yo le tengo un aprecio enorme por algo que yo valoro muchísimo, que fue que me llevara en La Habana a conocer a Serafina Núñez, a doña Serafina Núñez, la gran escritora cubana una de las grandes escritoras cubanas del siglo XX. Allí estuvimos 2 tardes y la verdad que es un recuerdo que tengo de ese día, un recuerdo imborrable. Imborrable, la verdad que sí. Luego ella también hizo el prólogo de uno de mis libros, La Paz y su ermita en el Puerto de la Cruz, está hecho por Serafina Núñez. Allí pasamos la tarde pues muy bien, en su casa, hablamos de todo, de Federico García Lorca, hablamos también de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez fue un gran amigo suyo, tal es así que cuando ella tenía 18 años, Juan Ramón, de su dinero,
publicó su primer poemario. Y le tenía un agradecimiento enorme. Siempre sabía yo de Juan Ramón Jiménez que tenía mal carácter, pero eso no se le podía decir a Serafina. Que no se te ocurría decir que Juan Ramón Jiménez tenía mal carácter porque te echaba de la casa. Decía que eso es un bulo, que eso era mentira. Bueno, pues aquí tenemos a Osman Avilés y queríamos enfocar esta presencia del escritor cubano que vive en Puerto Rico, como digo, de una manera que resulte más amena a base de preguntas y lo hemos planteado como una especie de diálogo, ¿no? Yo voy a ser de interpelador y el autor responderá a mis preguntas en la medida de lo posible. Y de esa manera iremos indagando en el perfil literario y desgranando su relación con este género. Pues vamos a empezar ya, porque si no el tiempo pasa rápido y estoy hablando demasiado. Me gustaría preguntarle a Osman, en primer lugar, ¿cuántos libros ha escrito? Pero más que el número de libros, lo que me interesa es también la temática de cada uno de ellos. Sobre todo me interesa la temática de cada uno de ellos. ¿Es una pregunta difícil o...? No. ¿No llevará 2 horas? No, tampoco. Sí. Buenas tardes, agradezco la oportunidad que tengo de compartir nuevamente en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Agradezco al instituto que nuevamente me recibe en esta casa. El título de este encuentro, como pueden ver, es El sueño de volver. Y ha sido una idea muy acariciada durante mucho tiempo y por diversas razones solamente hasta hoy ha sido posible que pueda venir acá a Tenerife nuevamente. Estoy muy emocionado y bueno, se puede sentir en mis gestos, tal vez en lo que puedo proyectar para ustedes. El primer libro que publiqué, casualmente los orígenes de ese primer libro tienen que ver con esta institución, porque con la invitación que se me hiciera en el 2005 por el Instituto de Estudios Hispánicos y también por el Ayuntamiento, que es Pilares de un Reino, un libro que dediqué a Dulce María Loinás. Ese fue mi primer libro, un libro de ensayo. Luego de ese libro salió una antología. Esa antología es con sonetos de Serafina Núñez y se titula Sonetos Escogidos, que tú tienes un ejemplar contigo. Se trata de una selección que hice de sonetos de Serafina Núñez. Algunos no se habían publicado en Cuba y pude hacer el rescate de algunos textos que aparecieron en un libro que se publicó en Miami cerca del 2001, que fue invitada la escritora a la Feria del Libro de esa ciudad. Entonces hice la compilación y un prólogo que salió ese libro post-mortem, porque ella había fallecido en 2006 y este libro se edita en el 2009-2010. Después publiqué otra antología en colaboración con Alfredo Coirolo, que es un editor uruguayo. Juntos hicimos una antología de poesía cubana y uruguaya. Por mi parte hice la selección de la poesía cubana y él hizo la selección de poetas uruguayos. Tuvo mucho éxito ese libro. Se presentó en la Feria del Libro, también en la Semana de la Cultura Uruguaya que se celebró en La Habana. Tengo gratos recuerdos de ese libro, que también me dio la oportunidad de publicar mi primer poemario. En ese trabajo que se hizo de mesa, por la satisfacción y la cercanía con Alfredo, me invitó a que publicara mi primer poemario, que salió en el 2011, que es La persistencia de los fragmentos. Aquí pueden ver la portada del libro, que es un juego intertextual con la pintura de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, en el caso
de este título es la persistencia de los fragmentos. Aquí algunos textos que tienen relación también con Tenerife, motivos tinerfeños. Posterior a eso salió el libro de un ensayo que escribí de Serafina, un libro el más completo que hasta el momento existe sobre un estudio cabal de la obra de Serafina, que se titula Serafina Núñez, La verdad amaneciendo. Y luego salió, estando en Puerto Rico, salió otro libro que es una antología que tiene una particularidad, y es una antología de poetas cubanos que viven en la isla con cubanos que viven fuera del país. Y es dedicado a un tema muy peculiar que es la mosca. Ese libro se puede encontrar en Amazon y se titula Impertinencia de las dípteras. Es un libro muy curioso. Y recientemente publiqué un poemario que es básicamente en bilingüe, está escrito en español y en inglés. O sea, tiene una traducción al inglés que es un vintage en la basura. Y el tema de este libro es la fotografía, porque me gusta mucho la fotografía y pienso que es un tema que colinda con la poesía, y es también un poco biográfico. Hay momentos de la historia de la fotografía, pero también hay momentos de mi historia particularmente que se reflejan en versos. Te he hecho un resumen básico sobre esta pequeña obra. Estaba recordando mientras Osman hablaba, la tarde que pasamos, las 2 tardes que pasamos en la casa de Serafina Núñez, pues hicimos de todo un poco, hablamos de todo, y al final terminamos por leer los 3, Serafina, Osman y yo, un poema de la autora, de la escritora. Así, nos salió y empezamos a recitarlo, y ella se lo sabía de memoria, yo me sabía un poquito, Osman se lo sabía también casi todo, y lo leímos así a 3 voces el poema, y la verdad que fue emocionante, como decís ahora, súper emocionante. Bueno, pues el poema lo tengo aquí delante, y se lo voy a leer por recordar el momento. Y me estoy emocionando igual que en esa tarde habanera. Dice así, se llama A un ruiseñor amaneciendo. Y dice, dulce señor del reino que enamora, inventando la estatua del desvelo, por el agua sin fin donde ya es vuelo, la partida granada de su aurora. Para la alcoba de que Dios implora el herido diamante de ese cielo, goteando en tu garganta, qué alto duelo tu canto muda embraza, y fluye y dora. Alba perfecta en música inaudita, y sostiene las iras del rocío, y detiene la muerte a su albedrío. Un ángel en tu voz alza su coro, y en las serenas márgenes habita, en pura nieve, derramado oro. Es un poema precioso, y me ha recordado esa tarde. Por cierto que también Isidoro conoció a Serafina, que está ahí calladito, pero él también conoció a Serafina. El embajador cubano luego. Osman a verla, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente. Sí, muy bien. Serafina, cuando me leyó este poema, me contó un secreto, para que no se lo dijera a nadie, pero ustedes como son los últimos de aquí del curso 21-22, se lo voy a contar. Me dijo, el pajarito ese a quien yo le dediqué el verso cuando llegué a la escuela por la mañana y lo vi posado en el brocal del pozo, no era un ruiseñor, pero no se lo digan a nadie. Dice, era un pajarito corriente, era un gorrión, pero yo lo quise sobreestimar de alguna manera y lo convertí en gorrión. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Hizo muchas gracias ese detalle. Bueno, la segunda pregunta que le quiero hacer a Juan es, como sé que escribe varios géneros, es ensayista y también es poeta, me gustaría preguntarle en cuál de los dos géneros se encuentra más cómodo. Bueno, esa pregunta me hace recordar que me olvidé de un libro que publiqué, que es de ensayo, donde mejor me siento
a gusto escribiendo es ensayo. Yo publiqué un libro que fue premio Luis Rogelio Nogueras en el 2010, un premio que se distinguía por ser una obra de ensayo, pero tenía el perfil tenía que ser artístico literario. Entonces este libro es un estudio sobre poetisas cubanas, y en ese estudio yo incluí a Serafina. Entonces me gusta mucho la poesía también, pero incluso cuando escribo ensayos también le dedico estudio a la poesía, pero escrito de manera más fluida, con mayor volumen, mayor extensión de tiempo, ensayo. Recientemente me gradué estaba estudiando una maestría y hice una tesis de maestría que próximamente va a ser un libro, y también es dedicado a una poetisa en este caso, igual que el libro de poetisas, ensayos sobre poetisas cubanas, en este caso una poetisa puertorriqueña que fue amiga de Serafina, que se llama Julia de Burgos. Probablemente alguien haya escuchado, porque es una poeta, como decir, la poeta nacional de Puerto Rico. Entonces básicamente el ensayo es donde me siento más a gusto. Hay un poemita de José Martí que solamente tiene 4 versos y lo voy a leer, y eso me va a dar pie para hacer la siguiente pregunta a Osman. Dice así: Cuba nos une en extranjero suelo, auras de Cuba nuestro amor desea. Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, Cuba es tu libro, mi palabra sea. Bueno, Osman, ¿qué extrañas más de Cuba o de La Habana? Bueno, decir que extraño caminar por la ciudad, por el malecón. Ciertamente sí, me gustaría caminar nuevamente por allí, pero básicamente lo que más extraño es a mis padres. En la casa el olor de la comida hecha por mi madre, el sazón de mi mamá. Mi papá, cuando me llamaba a comer y yo estaba en el cuarto estudiando o escribiendo, y me entretenía, y él insistía que fuera a comer. Entonces, lo que más extraño básicamente son mis padres. Pero Osman se mudó a Puerto Rico. Entonces querría preguntarle, que siendo como parece que es criatura de isla, porque va de isla en isla, parafraseando por cierto a Dulce María, ¿verdad? Pues quisiera preguntarle lo que significa para él Puerto Rico. ¿Qué significa para ti Puerto Rico? Sí, Puerto Rico, el destino te va conduciendo. Uno a veces, Dios también ayuda. Me acuerdo que cuando fui a ir a Puerto Rico, yo le pedí a Dios que me diera una señal de que yo estaba haciendo lo correcto, porque tenía que dejar todo lo que yo tenía hasta ese momento y mudarme para estudiar. Y para algunas personas puede ser una locura, para mí fue una aventura, pero fue el lugar que me abrió las puertas para en lo académico desarrollarme profesionalmente, y eso lo agradezco, y por eso fue que escogí el tema de la tesis como expresión de mi gratitud a Puerto Rico, estudiar la obra de Julia de Burgos, que fue premio por la Academia Puertorriqueña de la Lengua, el premio Ricardo Alegría, que se me concedió recientemente. Sin duda se ve que hay en ti una afinidad y un encantamiento por las islas, ¿no? En ese plano, ¿cómo ha sido
tu relación con la isla de Tenerife y con su gente, por supuesto, ¿no? De cuánto hay de esta parte del mundo pequeñita en tu obra. Sí, bueno, es una pregunta que solo puedo responder desde la emoción, porque mi relación con Tenerife, con su gente, es de mucha cercanía, de mucho afecto, de entrega, y eso se ve reflejado en algunos textos, no solo en poemas, también hay algún trabajo de tipo artístico sobre algunas tallas de madera, donde se ve también una investigación y tiene que ver con la isla de Tenerife. Bueno, pues pasamos a otra pregunta. ¿Qué va a ser la siguiente? ¿Podrías leer un poema? Porque ahora he leído yo. ¿Podrías leer un poema donde se aprecie algún motivo canario, tinerfeño? Sí. Seguro que a todos los que estamos aquí nos gustará saber, escucharlo. Bien, el poema que voy a escoger se titula Guajara o la rebeldía de un mito. Este mito también aparece en Un verano en Tenerife, que escribió Dulce María Loinás. Y bueno, yo aquí he hecho una recreación poética, inspirado en la visita que hice a las cañadas que tú me llevaste en 2005, junto con Gustavo. Guajara o la rebeldía de un mito. Hace mucho preciso la luz, todas las posiciones aprendidas desde el risco a las retamas. Quizás el sol venga sobre la noche a esparcir mis sueños, la urgencia del retorno, el beso que no he dado. Yo me miro la espera en el polvo, goteando inquietudes en el meridiano de Ucanca. El aire fija rubios vórtices a mi cabello, cuentas de dulzura cosidas en la contienda. Soy la eterna vigilante, hasta del minuto más absurdo, la vida desnuda lo esplendente, residuos que un dios drena a la soledad. Invento maneras de lucubrar el travesaño, consiento la gruta de par en par, la estridente acrobacia. Entra, eres fuego que contamina el mito, el viento que nunca duerme. Ese poema aparece en el poemario La persistencia de los fragmentos. En ocasiones mencionas tu incursión en los estudios eclesiásticos. Quiero preguntar qué aspecto recuerdas de esa etapa conventual y cómo saliste de la orden. ¿Fue complicado? ¿Fácil? Sí, esa es una pregunta que se me ha hecho poco. Tengo recuerdos encontrados de esa etapa en la que entré a un convento franciscano conventual en La Habana y estuve estudiando filosofía. Se interrumpió la filosofía para ir a México a hacer el noviciado, como corresponde cuando se está estudiando en una orden franciscana, antes de que el seminarista profese sus primeros votos, los votos de castidad, obediencia y pobreza, pues debe ir a hacer el noviciado, que en este caso se hizo en México, lo hice en México. Y yo pienso que de todas las experiencias siempre uno trata de recordar aquello que sea lo más provechoso que uno le saque a la experiencia, y aprendí a conocerme.
fue una etapa de aprendizaje. No solo aprendí filosofía, yo aprendí a conocerme y eso lo agradezco mucho. Tengo un libro inédito que es un diario de lo que viví en el convento en México. Era un lugar muy bonito. Era un convento del siglo XVI que estaba bastante cerca del volcán Popocatépetl. Y lo que se puede describir de ese lugar es fascinante. Su huerta, el propio convento tan antiguo, todavía conserva las pinturas originales de la primera orden que vivió allí, que eran los agustinos, antes de que pasara a ser de los frailes. Y llegó un día en que, completamente desenamorado de la vida conventual, yo decidí abandonar la orden, y lo hice de una manera abrupta. Había también un temor de regresar al país donde hay muy poca esperanza y del cual yo provengo. Fue de madrugada. Me vestí con el hábito como si fuera a rezar y debía cruzar un muro, saltar el muro, que era tan alto como las columnas estas verticales. Y esa madrugada la puerta lateral del atrio de la iglesia estaba entrejunta, no la cerraron con candado, entonces no tuve que brincar, que iba a ser un proceso complicado. Y crucé el parque. Pueden imaginarse un parque así como el del Puerto de la Cruz, que tiene enfrente el ayuntamiento, la iglesia, y del otro lado del parque estaba la terminal de ómnibus, que subí a ese ómnibus. Lo esperé un poco, con ansiedad, se puede uno imaginar. Estaba abandonando la orden. Y me subí en ese bus y fui al norte de México. Hice escala, compré otro ticket de otro ómnibus. Me monté en taxis hasta que llegué a una ciudad que se llama Monterrey. Y ahí en Monterrey me recibió una familia mexicana que es pariente de un primo mío que vive en Canadá. Y ahí estuve con ellos, me recibieron como un hijo. Estuve con ellos 18 días. Conocí la ciudad. Y ya luego salté. Hice el plan de cruzar la frontera. Y conversamos con una vecina que tenía una tienda y era cerca de Navidad y iba como 2 veces a la semana a Estados Unidos, a Nuevo Laredo, y allí compraba mercancía para su tienda, y ya esa semana había ido y ella estuvo interesada de ayudarme. Y a la mañana siguiente, de madrugada, salimos rumbo a la frontera. Ella me dejó allí y yo tuve que hacer un procedimiento. Estuve 3 días con 3 noches esperando que se me atendiera, porque había muchos cubanos que querían también pasar a Estados Unidos. Le pasé, recuerdo, por al lado unos policías con temor de que me detuvieran. Traía solamente una mochila. Esa era mi única posesión en ese momento. Y hay que pagar como un torniquete, como algo que te permite pasar.
del otro lado son 4 monedas que se ponen, 4 pesos. Y empecé a caminar bien rápido, porque hasta la mitad del puente te pueden detener. Y yo quería llegar a la mitad del puente para estar más tranquilo. Y cuando justo iba pasando por la mitad del puente, pasó un helicóptero iluminando el río de ese puente, ¿no? De tipo películas norteamericanas. Yo dije, bueno, aquí ya llegué, ya estoy a salvo, no me van a detener. Y sí, estuve allí 3 días y 3 noches con mucho frío, pero cumplí mi deseo y pude cruzar la frontera y estar en tierra de libertad. ¿Cómo recuerdas el final de esa etapa, de esa incursión, de esa escapada? Yo me enfermé. Yo llegué a Miami, que me esperaba mi hermano. Yo llegué enfermo allí, porque con el mucho frío y la poca alimentación de esos 3 días y 3 noches, yo terminé exhausto, pero recuerdo el momento con una aventura. Yo vivo la vida un poco como materia novelada, que puede ser novela lo que vivo. Esa como emoción. ¿Y esa etapa ha influido en alguna de tus obras? Sí, decía que tengo un libro inédito que quisiera publicar en algún momento. Y no es un libro donde se puede decir, no, era un santo. No, el libro está escrito con mucha ironía y crítica acérrima de las monjas, de los curas, de los hermanos, y escrito con sinceridad. Y de lo que agradecía de esa etapa también es los poemas. Tengo varios poemas que son de temática religiosa, a San Francisco, a Jesús, a Santa Clara, textos que están inéditos que no se han publicado. Y la creación última, la más reciente también, ¿verdad? Sí, sí. Has dicho que en él combinas la ficción literaria con elementos biográficos. ¿Podrías hablarnos de la inspiración de uno de los poemas que se titula Cuando llega el sombrero y otro que se titula La primera foto? Sí, cómo no. De Cuando llega el sombrero, eso es una frase para que le gusta los refranes, los proverbios. En Cuba hay un refrán que dice: cuando llega el sombrero ya no hay cabeza. Y ese es el título del poema, Cuando llega el sombrero. Y está inspirado en la etapa mía de la infancia, que viajábamos al interior de la isla, a la casa de la familia. Entonces yo tenía un tío que tenía una cámara fotográfica que es parecida a esta que aparece en la portada del libro, y con esa cámara, que estaba rota, yo jugaba mucho y les pedí a mis padres que me regalaran una cámara. Por entonces no había el dinero para que mi familia me comprara la cámara fotográfica, y me dijeron de hacer una alcancía, y con el dinero que se ahorrara de la alcancía poder comprar la cámara. Y entonces así hicimos. Cuando pensamos que ya había el dinero suficiente, abrimos la alcancía y fuimos a la tienda. Pero Cuba, como es un país de tanta escasez, si no aprovechaba en ese momento que había las cosas, después no se sabe. Y eso fue lo que pasó, que llegamos a las tiendas y ya no había cámara fotográfica, ni las de fabricación rusa, que por esa época se vendían bastante. Y ese es el poema la inspiración de ese poema que les voy a leer. Cuando llega el sombrero, adagio. A cientos de kilómetros está la finca de la familia y el tío portador de la Bioflex.
cámara ansiada por un niño, señora que conquista su corazón con un guiño de lente. Desde la altura del pecho se enfoca la imagen, la nitidez entre los dedos en círculo. Hay que viajar muchas horas para retratar los sueños. Ser propietario de una cámara es el sueño más largo del niño. Primero llega la alcancía, mes por mes una moneda con que provocar la esperanza. Ahora no encuentro una Bioflex en las tiendas. Cuando llega el sombrero, ya no hay cabeza. Y el otro poema, yo pienso, y así siempre lo afirmo, que es mi primera huella anémica. Hay personas que dudan, como mi madre, que yo recuerde, cuando cumplí el primer año, ellos decidieron que fuera un estudio fotográfico, hacerme una foto, que en esa época era un clásico posar al lado de un caballito de madera. Entonces yo recuerdo eso, y es lo que aparece escrito en el poema, escrito en prosa, que dediqué a mi hermano Eduardo, que se llama casualmente como Eduardo Salva. Frente a un fotógrafo de estudio, a mi hermano Eduardo. Mi madre me dio un beso el día en que mi padre me llevara a un estudio fotográfico. Ellos planearon que al cumplir un año debía hacerme una foto junto al caballito de madera. Papá me observaba junto al fotógrafo, quien se esforzaba en hacer piruetas para que yo riera. También él entró en el juego. Demoré un poco para sonreír, pero tenía la ventaja que no tuvo mi hermano mayor cuando celebraron sus 6 meses y le tomaron una foto donde aparece con ojos como sesgados, como rasgados, y una sonrisa sin dientes. En cambio yo, a los 12 meses de nacido, pensé en ganarle, en expandir gradualmente los labios para mostrar mis nacientes molares. Entonces, con la mano izquierda, conseguí decir adiós, y mientras esbozaba una sonrisa, la primera, se me abrió un par de huequitos en los cachetes. Bueno, me gustaría preguntarte si llegaste a conocer a Dulce María Loinaz, porque de hecho coincidiste con una escritora, me refiero en años, los años que tú ya habías nacido y eras jovencito, pues Loinaz estaba residiendo en su casa del Vedado y hacía sus reuniones allí los jueves, y que de esa, ¿cómo llegaste al conocimiento de la escritora? Sí, no, lamentablemente no la conocí personalmente. Yo estudiaba el bachillerato en pedagogía en La Habana, en la Universidad de La Habana, y los maestros tenían una gran devoción por la obra de Dulce María. Y ellos nos proyectaron un documental de Vicente González Castro, y ese fue mi primer acercamiento a Dulce María. Yo quedé enamoradísimo al instante y busqué conocer más sobre ella, el libro Fe de Vida, Jardín, Un verano en Tenerife, y de esa emoción, ese enamoramiento fue que surgió el libro Pilares de un Reino, del que hablaba al inicio. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Y ya, pues, poco nos queda. Me gustaría, esto no estaba previsto, pero me gustaría que a lo mejor alguien del público quisiera, no tenemos mucho tiempo, no queremos tampoco que se alargue esto demasiado. Entonces me gustaría que alguien del público que tenga interés en hacer alguna pregunta al escritor, pues, aquí, muy bien, ahí hay una, don Isidoro.
Canarias y Puerto Rico, no te olvides. Filipinas, Canarias, Puerto Rico, Cuba, todas esas cosas, ese mundo ultramarino que tuvo España en el siglo, a finales del siglo XIX. Y yo recuerdo, por ejemplo, en Cuba, de encontrarme con gente que había estado, bueno, en Cuba, aquí, a la vuelta, porque yo iba tantas veces a Cuba que parecía que estaba aquí cuando me tropezaba con la gente allá. Pero no te olvides de la relación que hubo entre las migraciones canarias a América a través de Puerto Rico. Canarias, Puerto Rico, porque entraban primero a Puerto Rico antes que Cuba. Sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, una persona o un pintor que se llamaba Sureda, que yo creo que era de Tenerife. Además creo que era amigo de mi abuelo. Y por eso me acuerdo yo de él, un señor que está relacionado con Puerto Rico. Pero en general, yo creo que ya aprovechando que estás allí, relaciónate con ese mundo canario puertorriqueño, que te encontrarás sorpresas muy agradables. Te lo digo para que lo apliques. Y saludos de las amigas cubanas, porque le dije que hoy venía a verte, a escucharte, de Xiomara, por ejemplo, que está está en Perú, viviendo en Perú. En Perú, cómo no. Gracias. Gracias. Bueno, pues muy bien, Isidoro. Bueno, pues ya me queda sin agradecer a Osman pues esa deferencia de haber venido aquí a contarnos pues su historia literaria, y esperamos que no tarde otros 17 años en venir, porque si no, de entrada yo no voy a estar, Así que tienes que adelantar la próxima visita. Esperemos que tu regreso a Puerto Rico sea muy agradable y que hables bien de nosotros, nosotros en general, ¿no? De los Tinerfeyes, como siempre has hecho. Y nada más, y a ustedes, pues, la verdad que muy agradecido por haber venido a pasar esta tarde aquí, en un día tan espléndido, ¿no? Pero ya nos vamos, con lo cual vamos a disfrutar del véspero en esta bonita tarde portuense, que no está mal, ¿no? Primero la cultura y después el aire libre. Thank you.